desde si es un normolíneo, un brevilíneo, un longilíneo, etc. Nosotros hacemos luego del examen clínico, evaluamos las funciones vitales, evaluamos la ictoscopía del paciente, la ictoscopía, entonces, otra vez regresamos al inicio. Una vez que terminamos la anamnesis, hacemos el examen físico. Les dije, ¿qué orden seguimos? Hacemos primero un examen general, ¿correcto? Luego del examen general, hacemos ya el examen regional. El examen general comienza con la ictoscopía. La ictoscopía significa la primera impresión que me dio el paciente cuando lo vi. O sea, ¿qué características llamaban la atención? Si tenía síntomas destacados, si lucía grave, si lucía amarillo, si lucía pálido, si lucía rojo, etc. Luego de que hago la ictoscopía, evalúo los signos vitales, que es diferente de las funciones biológicas. Evalúo su pulso, su presión arterial, su temperatura, su frecuencia respiratoria, el peso, talla, y eso es parte de lo que me permite saber si el paciente está bien o está mal. ¿Correcto? Si un paciente tiene una presión de 200, ese paciente está mal. ¿Correcto? Si un paciente tiene una presión de 6, está chocado. Si un paciente tiene una frecuencia cardíaca de 120 o 180, está con taquicardia y está grave. Si un paciente tiene una frecuencia cardíaca de 40, está grave, está en bradicardia. Si un paciente tiene una frecuencia respiratoria de 35, tengo una insuficiencia respiratoria. Si tengo una frecuencia de 5, tengo una bradimia y está grave. Si su frecuencia respiratoria está entre 14 y 16, estamos en lo normal. Evalúo también la temperatura. Si la temperatura está en 41 grados, este individuo está con fiebre tremenda y está mal. Si el paciente está con 35 de temperatura, está hipotérmico y está mal. ¿Correcto? O sea, solo con las funciones vitales yo voy a tener datos muy claros de cómo está el paciente. Luego de que evalúo las funciones vitales, evalúo el estado general. Pero para conocer el estado general, si está bien, regular o mal, lo puedo saber a la primera mirada o también lo puedo saber examinando al paciente. Si lo sé a la primera mirada, lo anotaré de frente. El paciente está grave. Viene un paciente, como no sé si ustedes vieron en algún momento, el paciente que pasaban en Canal 2, que en un choque, un poste lo atraviesa entre pecho y espalda y queda él como un anticucho. No sé si lo han llegado a ver, es una imagen horrible. Pero bueno, este paciente que se aparece con su flecha, con el poste atravesado como una flecha, no necesito ni preguntarle para saber que ese paciente está grave, ¿correcto? O un paciente que ven ustedes en una de las películas en donde Al Capone agarraba una ametralladora y le clavaba 20 o 30 balazos a una persona y la iba haciendo como una coladera,
este tipo, así esté caminando, está grave, se va a morir. Al siguiente paso va a caer, ¿no? Entonces, hay pacientes donde su estado de gravedad yo lo sé al ojo. Y si lo sé, pondré que el paciente está grave. Si no sé si el paciente está grave, pondré cómo está. Y para eso tendré que evaluar el estado de conciencia. Si el paciente está en coma, está grave. Si el paciente está alucinado, está grave. Si el paciente está coherente, lúcido, orientado en tiempo, espacio, persona, entonces este estará bien en su estado de conciencia. Luego veo el estado de hidratación. Si en el estado de hidratación está súper deshidratado, está totalmente seco, digamos en el sentido de que le falta agua, y tiene signo de pliegue, tiene algunos signos que me indican una severa deshidratación, la piel y mucosas secas, la mucosa oral seca, etcétera, está deshidratado y eso es un problema serio. El estado de nutrición lo debo evaluar. Si el peso del individuo es 1,80 m y su peso 40 kilos, este individuo está grave, está totalmente desnutrido, ¿no es cierto? Y si pesa 80, si mide 1,40 m y pesa 80 kilos, este individuo está con una obesidad mórbida y eso es un tema grave. Entonces, con todo esto, más evaluando la actitud, las fases, la piel y faneras, el sistema linfático, el sistema locomotor, osteomioarticular, la marcha, etcétera, yo defino si mi paciente está en buen estado general, en regular estado general o está grave. Este es solo una revisión de la ectoscopía. Hay ectoscopías en donde yo no necesito hacer mucho para saber qué está pasando con el paciente, ¿no? La definición de ectoscopía es una observación global y metódica de las particularidades del paciente y es todo un arte que aprendemos y a lo que le llaman el ojo clínico y se inicia tan pronto vemos al paciente. Si yo veo a este paciente, a la ectoscopía, yo puedo definir que es un paciente que está grave, sin haberlo examinado, solo lo miro y ya puedo saber por ectoscopía que este individuo tiene pómulos salientes por adelgazamiento, desaparición de la bola de Bichat, adelgazado, ojos hundidos, etc. Yo puedo ver otro paciente que solo mirándole el cuello veo la ingurgitación yugular que tiene y eso es insuficiencia cardíaca hasta que no se demuestre lo contrario. O puedo ver un paciente que está con su catéter binasal y con dificultad para respirar y yo sé que está en insuficiencia respiratoria. O puedo ver otros pacientes en donde estos ojos saltones me indican hipertiroidismo, exoftalmo. Entonces, solo mirando sus ojos, yo sé que este paciente tiene un problema de hipertiroidismo, de tirotoxicosis con exoftalmos. O este paciente que yo le veo esa proliferación que hay ahí en piel y es un cáncer que tiene en la piel. Hubo otros pacientes que veo que están conectados a una serie de equipos y están graves porque basta ver esos equipos y la cantidad de cánulas, catéter, etcétera, que me indican que el paciente está grave, ¿no? O este niño con un estado de desnutrición y de compromiso general, o este paciente con una fase leonina, u otros pacientes con lesiones oculares cancerosas, o pacientes con problemas genéticos, o pacientes con tumores de la tiroides severos, como estos óseos severos, u otros pacientes en cuidados intensivos, u otros pacientes que no tienen ningún signo alarmante, ¿no? Como aquellos que están en clase en estos momentos, ¿no? Entonces, les decía, voy a ver si tengo...
Hasta ahí me pueden ir preguntando qué dudas tienen. Doctor, buenos días. Buenos días. Veo que los pasos para la historia clínica está mencionando, bueno, yo estoy leyendo el libro de Argente y menciona que estos pasos son de la historia clínica en paciente que está hospitalizado, mientras que también habla de otra historia clínica que es la historia clínica con objetivo del problema, orientado al problema. Estas dos varían con respecto al tiempo que tiene el médico con el paciente. También nos va a indicar que, o sea, cómo debemos hacer también la historia clínica en cada problema. Ya, a ver. Voy a ver si puedo cargar una... ¿Dónde está mi historia acá? Bueno, yo les he pasado a su correo una historia. Ahorita la voy a descargar, a ver otra vez. Porque no le... Bueno, no importa. Pero en su correo les he pasado un modelo de historia, ¿ya? Para nosotros, para hacer medicina, para hacer docencia, no nos vamos a preocupar por modelos de historias orientadas a problemas, modelos de historias, modelos de evolución. A ver, en resumen, la historia clínica es una sola, ¿correcto? Y eso sí tienen que tenerlo claro. Y para docencia, más aún, es un solo modelo de historia. ¿Ya? ¿Que hay una variante en algunos libros? Sí. Ahora, esa es la historia con la que van a aprender ustedes. Cuando ustedes sean especialistas, van a hacer historias orientadas a lo que le corresponde. Entonces, si usted es intensivista y viene un paciente con COVID, con insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, hipotensión y fiebre, usted probablemente como intensivista va a orientar su historia en ese momento a los problemas. Tiene un problema de insuficiencia respiratoria, ¿le voy a poner oxígeno o le voy a poner respirador? ¿O le voy a poner una cánula de alto flujo? Tiene un problema de hipotensión arterial. ¿Es por shock? Sí. ¿Por shock infeccioso? O por falta de líquido. Si es por falta de líquido, le pongo una infusión de líquido. Es por infección, entonces voy a ver qué infección agregada tiene y voy a dar un antibiótico para esa infección. Si el individuo está con taquicardia, ¿es por la taquicardia, por el shock o es porque tiene una arritmia cardíaca? Entonces voy a orientar la historia por problemas para salvarle la vida a ese paciente, ¿correcto? Probablemente no le voy a dedicar en ese momento que acaba de venir a la emergencia a preguntarle que si fuma, que si no fuma, que si toma café, que si no toma café,
no me interesa probablemente mucho esas cosas porque estoy en una unidad crítica en donde estoy salvándole la vida al paciente, ¿correcto? Si yo estoy en otro ambiente, en un ambiente de atención primaria, en medicina preventiva, en donde va un individuo sano a hacerse un chequeo, mi enfoque es totalmente diferente. Tengo un modelo de historia de atención primaria. Ya no me voy a orientar a problemas, porque este viene sano, sino me interesa la historia familiar, me interesa la historia de la comunidad en el lugar en el que vive, en el lugar que vive hay alguna enfermedad, hay consumo de drogas, hay aguas negras y están generando infecciones intestinales, tienen luz, agua, desagüe, etc. O sea, el enfoque va a ser comunitario, familiar, etcétera, para la atención primaria de una persona sana o con una enfermedad sencilla. Cuando el paciente lo estoy evaluando por una enfermedad compleja en un centro especializado, en un instituto, voy a evaluar de pie a cabeza al paciente, pero luego me voy a centrar en el problema. O sea, el paciente viene por catarata, yo solo lo único que tengo que hacer, yo soy el oftalmólogo, lo que tengo que hacer es sacar ese lente, ese cristalino opaco y ponerle un lente desplegable, bonito, que le va a permitir ver bien. Ya. Ese es el trabajo, digamos, altamente especializado, técnico que tengo que hacer en el paciente. Pero eso no significa que al paciente que llegó a este hospital, por ejemplo, no le haya hecho una historia completa, con toda su filiación, con todos sus datos, con toda la enfermedad actual, con las funciones biológicas, con los datos que tiene el paciente de antecedente, y luego su examen general, y luego mi examen altamente especializado, que es el oftalmológico, y en donde voy a poner cómo están sus ojos, cómo están sus pupilas, cómo está su visión, cómo están sus movimientos oculares externos, cómo están cada uno de los músculos que mueven al ojo, cómo están sus reflejos, cómo está la esclera, cómo está la córnea, cómo está la pupila, etc. Entonces, para cada especialidad voy a hacer eso. En resumen, entonces, en todos los pacientes, para esta formación que van a recibir en estas rotaciones, ustedes tienen que hacer historias completas y tienen que adquirir la competencia de evaluar un paciente de manera integral. Luego que han hecho toda la evaluación, toda la historia, ustedes van a, en este capítulo, el tema es digestivo. En esa parte de digestivo van a hacer la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación del abdomen, aparte de lo que significaba la cavidad oral. ¿Está claro ahora? No. Sí, doctor, está claro. Ya. Por razones que no competen al que habla, han decidido que la parte de semiología general la van a hacer como una rotación. Pero la forma como siempre hemos enseñado la medicina es que primero le enseño lo general y después le enseño lo particular. Entonces, si ustedes dominaran todo lo general de una historia clínica, entonces hoy hacemos solo cómo veo la cavidad oral, cómo veo el esófago, cómo veo el estómago,
cómo examino el abdomen, etc. Para no colisionar con lo que ya tenemos programado por la universidad, hemos tratado de hacer algo así muy acelerado de lo que es la historia clínica. Sin embargo, cada grupo va a hacer historias clínicas con sus profesores. Y el foco lo vamos a poner en el examen de abdomen, que es la habilidad que tienen que sacar en la rotación, en la parte práctica, y la habilidad de relacionar desde el punto de vista fisiopatológico cada uno de los datos que encuentran en un paciente. Si en un paciente a la ectoscopía lo encuentro amarillo, eso es ictericia, ¿correcto? Y si yo encuentro ictericia, debo hacer un enfoque fisiopatológico de las causas de ictericia. Entonces hay ictericia prehepática, ictericia hepática y poshepática. Si es prehepática, es un tema de destrucción de glóbulos rojos que lleva a producción de bilirrubina, sobre todo indirecta. Si es hepática, hay producción hay glucuronoconjugación normal, generalmente a pesar de que hay falla hepática, y hay aumento de bilirrubinas directas, un poco de indirectas, pero más a predominio directo. Y si es poshepática, va a haber fundamentalmente aumento de bilirrubinas directas, porque hay dificultad de pasaje de la bilis por algún tipo de obstrucción. Entonces, este individuo que estaba amarillo, si yo lo enfoco en base a síndromes, debo poner que este paciente tiene un síndrome ictérico. Si todo lo que sé de los que están amarillos es ictericia, solo sé ictericia nada más, tendrá un síndrome ictérico. Si yo sé más, yo podría definir si es una ictericia prehepática, hepática o poshepática. Y si yo sé más, yo podría definir qué tipo de ictericia exacta es, ¿no? Si es una poshepática próxima o distal. Entonces, para cada síndrome yo voy a tener una fisiopatología que me la explica. Entonces, en esta rotación, cuando yo termino de hacer mi historia, debo hacer un diagnóstico por síndromes. ¿Qué síndrome tiene? Cuando sé muy poco, mis síndromes van a ser muy generales, muy grandes. O sea, si mi paciente viene por dolor abdominal y no sé nada más de medicina de digestivo, tendrá un síndrome doloroso digestivo, nada más. Pero si yo sé más, yo podría ir definiendo qué tipo de dolor es y a qué se debe ese síndrome doloroso. Si el paciente está amarillo, tiene un síndrome ictérico. Si sé más, podría definir qué tipo de ictericia tiene. Si el paciente tiene vómitos, tiene un síndrome emético. Pero si yo sé más, yo puedo saber si esos vómitos son preprandiales, postprandiales inmediatos, postprandiales tardíos, si esos vómitos son vómitos de retención, si esos vómitos son por obstrucción intestinal, etc. Si mi paciente viene por una tumoración abdominal, de acuerdo a las características de la tumoración y la ubicación de la tumoración y las características semiológicas de esa tumoración a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la ocultación, yo puedo definir si el tumor que tiene mi paciente es un tumor
de asas intestinales, es un tumor de vasos, es un tumor por un cáncer intraperitoneal, extraperitoneal, etc. Entonces, cuando termino la historia, yo hago mi diagnóstico por síndromes. En segundo lugar, hago un diagnóstico también anatómico. Yo sé en dónde está el problema, si el problema está en el hígado, está en el vaso, está en el colon, dónde está. También puedo hacer a veces un diagnóstico etiológico. El paciente está amarillo porque tiene una ictericia por una obstrucción, una piedra en la vesícula, que se ha ido al colédoco y ha tapado el colédoco. Ictericia obstructiva por litiasis vesicular. O puede ser por un cáncer o por otro. Y al final debo tener un diagnóstico nosográfico o nosológico, como se dice. ¿Qué significa el diagnóstico nosográfico? Significa el diagnóstico de la enfermedad. Eso ahora no les toca todavía a ustedes. Pero sí debo hacer una aproximación diagnóstica. Esta corresponde, digamos, al CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. ¿Y por qué debería yo siempre hacer mi diagnóstico también nosográfico? Porque, o si no, no relaciono lo que está pasando con mi paciente con una enfermedad. Y nos interesa relacionarnos con la enfermedad que tiene el paciente. Y hasta aquí ustedes en pregrado han aprendido por capítulos. Sin embargo, necesitamos que todos esos capítulos que han aprendido los integren en una enfermedad. Ese es, cuando hablo de enfermedad o de diagnóstico nosográfico o nosológico, es el que ustedes van a encontrar en un libro de medicina interna y que integra todo lo que han aprendido integrado ya en una enfermedad. Por ejemplo, el paciente viene por ictericia, dolor abdominal en hipocondrio derecho y cólico cuando consume grasa, por ejemplo. Ya. Este paciente lo evalúo, encuentro que tiene una piedra en la vesícula y que es una ictericia obstructiva, y entonces tendría una colecistitis calculosa crónica. Con eso ya tengo un diagnóstico claro de qué tiene el paciente y lo puedo buscar en los libros. ¿Está bien? Entonces, por lo menos los alumnos que tienen que hacer práctica conmigo me tienen que hacer este diagnóstico, estos 4 diagnósticos, y la prioridad va a estar en el diagnóstico por síndromes. En segundo lugar, la parte topográfica. En tercer lugar, la parte etiológica. Y en cuarto lugar, como menos importante, pero que a tener en cuenta siempre, el diagnóstico nosológico, que además siempre amerita el diagnóstico diferencial. ¿Qué significa? Que si yo puse diagnóstico colecistitis calculosa crónica, debería también asegurarme que sea solo colecistitis calculosa o
podría ser esto un cáncer de vías biliares que está debutando como colecistitis calculosa crónica, o es un cáncer de la cabeza de páncreas que me ha hecho algo parecido, o es una colangitis esclerosante que es una enfermedad hepática y pareciera que fuera una enfermedad vesicular. Entonces, para cada diagnóstico no somos tan exactos necesariamente y por lo tanto debemos hacer un diagnóstico diferencial para descartar otras posibles enfermedades, y mi plan diagnóstico va a ir en ese sentido. Voy a hacer todo un plan para ver las posibilidades que podrían ser las responsables del problema de mi paciente. Doctor, una pregunta. Cuando yo hago el examen físico a mi paciente y le hago la auscultación, estos ruidos hidroaéreos, más o menos cuántos se oyen por minuto y a qué se debe si aumenta o disminuye. Un ejemplo de algunas enfermedades. Ya. En primer lugar, los ruidos hidroaéreos se deben al peristaltismo, ¿no es cierto? Y al paso de gas y agua. Por eso son ruidos hidroaéreos. Para examinar los ruidos hidroaéreos, debemos usar el estetoscopio. ¿Ustedes conocen el estetoscopio y lo saben usar? Doctor, nos sugirieron de que tenemos que comprarnos uno para el curso. Es más, doctor, yo leí que al momento de auscultar al paciente, la técnica sería colocar el dedo índice con el dedo medio rodeando esa campanilla que hay en el estetoscopio, para que así no pueda confundirse con falsos latidos, si es que no me equivoco. Ya. A ver. Paso 1. Todos tienen que tener estetoscopio, tensiómetro, termómetro y si es posible un pulso oxímetro. ¿Está bien? Eso obligado. En casa y menos ahora y más ahora en pandemia todos deben tener. Ya. Para ustedes como estudiantes de medicina tienen que usar el estetoscopio en forma adecuada. Para usarlo en forma adecuada, primero tienen que saber qué es este aparato y para qué sirve. ¿Ustedes han leído lo que es un estetoscopio? ¿Saben para qué sirve esa campanita chiquita y para qué sirve la membrana? ¿Alguien sabe? Para explorar los ruidos que producen los órganos. No, ya, a ver. Paso número 1. En medicina no es adivinanza, no es un programa de adivinanza, a ver quién acierta. ¿Está bien? Con todo respeto y con todo cariño para ustedes, esto no es adivinanzas. Esto no es, si no es eso, entonces será tal cosa. Y si no es esta, será otra. No. Si tenemos una enfermedad rara que no está en ningún libro todavía, bueno, podemos especular. Hasta con el COVID todavía podemos especular porque tenemos menos de 2 años con una enfermedad que todos los días nos saca cosas nuevas. Pero si vamos a usar un estetoscopio. El estetoscopio no es un aparatito para ponerse en el cuello y tomarse fotos.
¿no? Porque pareciera que eso se ve en los comerciales, ¿no? No. Es una de las armas más importantes que tenemos nosotros para hacer diagnóstico. Entonces debemos saber qué es el estetoscopio, quién descubrió el estetoscopio, cómo funciona un estetoscopio, para qué sirve una membrana y para qué sirve una campana en el estetoscopio. Entonces la primera tarea es que hoy todos revisan el estetoscopio, apretan un botón y están en cualquiera de los libros, o sea, abren su libro, si no abren su libro, abren su computadora y cualquier Google lo van a encontrar. ¿Correcto? Entonces, mañana deben saber qué es un estetoscopio y cómo lo van a usar en el abdomen. ¿Y por qué vamos a usar membrana o vamos a usar campana? ¿Correcto? ¿Y por qué le ponemos los dedos encima o no le ponemos los dedos encima? Y si es que lo dejamos colocado sobre el abdomen sin tocarlo y escuchamos. ¿Está bien? Entonces, aquí nos quedamos. Si no tienen más preguntas, mi grupo de alumnos que se queden en el team para conversar con ellos. Doctor, solo nos quedamos los alumnos que están con usted.